Pero Lom nunca estuvo enojada con Blue, aunque pensé que cuando nos volviéramos a encontrar, Blue recibiría un gran regaño por haber herido el corazón de Lom, pero Lom sigue siendo la misma Lom de siempre, Blue. Guayu sonrió antes de encontrarse con la mirada de la persona que amaba, esos ojos que comparaba con un cielo lleno de estrellas brillantes. Aunque ya no era una princesa de alto estatus, el universo en sus ojos seguía siendo lo más especial para ella. Para mí el azul siempre será el color más elegante y noble. Blue puede estar segura de que el amor de Lom nunca cambiará, Lom promete. Así que, a partir de hoy, como Blue es una ciudadana común y corriente, empecemos a contar los días. ¿El primer día de qué? El día que Blue dirá que ama y extraña a Lom. Y Blue hará esto todos los días. Catherine cerró los ojos al sentir el suave roce de unos labios en su frente, seguido de una suave caricia llena de amor y cuidado. Fue un gesto tan delicado y cariñoso, como si el otro la viera como un tesoro frágil que necesitaba ser protegido. El lujoso palacio, los miles de estrictos guardias, el poder sobre todos, o el trono que esperaba la princesa heredera. Para ella, todo lo que alguna vez tuvo, si tuviera que ser intercambiado por la oportunidad de amar a quien quisiera con todo su corazón, Catherine sintió que, hasta ahora, no hubo un solo momento en el que se arrepintiera de su decisión. Una mañana fría debe comenzar con un chocolate caliente. Debería agradecer, ¿no? Blue debería decirle gracias a Lon, ¿verdad? Puedes decirlo como a Blue le resulta más cómodo. Guayo le dio a su amada la libertad de comunicarse de la forma que le fuera más natural y cómoda, pues aunque Catherine ahora es una ciudadana común y corriente, no era fácil cambiar por completo su forma de expresarse. Además, el hecho de que usaran apodos cariñosos, algo que Blue habría comenzado y pidió que continuaran, era especial y reconfortante, incluso más que el chocolate caliente que tenía frente a ella. Si Patpa, como había dicho Blue, necesitaba morir para renacer, ahora ganaba una nueva identidad, una Blue más directa y sincera, que expresaba sus pensamientos sin miedo, y por supuesto, Guayo no tuvo forma de resistirse y terminaría enamorándose aún más de la única princesa en su corazón. Pero Blue ya no es una princesa. A veces sigo utilizando las mismas palabras que antes. Puedes ajustarlo poco a poco porque aunque Blue ya no sea la princesa de Madeline, siempre será la princesa de Lom. El chocolate es bastante dulce. El chocolate no es tan dulce como Lom. Con el tiempo, Blue descubrirá que Lom es mucho más dulce. ¿Con todas las mujeres? No, solo con Blue. El teniente respondió rápidamente y con sinceridad cuando Catherine hizo la pregunta con naturalidad. ¿Por qué Blue pensaría que era dulce con todas las mujeres? Ella tuvo que corregir esto inmediatamente porque no quería que la malinterpretaran. Blue escuchó que el hombre es un conquistador. Espera, ¿quién dijo eso? Blue, no creas esto, puedo explicarlo, era Fay. No es verdad, me están jugando una mala pasada. Y la hada también dijo que al hombre le gustan las mujeres guapas. Sí, pero ya le expliqué a Blue que eso es cosa del pasado. Ahora ya no es así. Amo a Blue más que a mi propia vida. Blue lo sabe. Juro que nunca haré nada que pueda incomodar a Blue. Confía en mí. Catherine rió al ver la expresión desesperada de Guayu, quien se apresuró a explicar mientras Catherine mantenía una expresión seria, solo para burlarse de ella. Luego, colocó su mano sobre la de la teniente, quien sostuvo la suya con una mirada suplicante de comprensión. Blue confía en Lom, como siempre lo ha hecho. Lo siento, no puedo cambiar el pasado. Si hubiera sabido el futuro, simplemente habría esperado a Blue. El destino ya lo tenía todo planeado. Si Lom nunca hubiera aprendido sobre el amor, tal vez ni siquiera sabría que ama a Blue. Pero Blue nunca había tenido un amor antes. ¿Cómo supiste que amabas a Lom? Porque Lom me enseñó lo que es el amor. Guayu, la técnica del amor, no solo tuvo la suerte de encontrar a su alma gemela, sino que también fue lo suficientemente hábil para enseñar al noble corazón de la princesa a conocer el amor. Pues bien, ella no decepcionó con el título de técnica de Guayu, pues en este último combate ganó lo más especial y valioso de su vida. Blue se ensució, deja que el hombre te ayude.
Catherine observó con una sonrisa traviesa cómo Guayo se apartaba por un momento, solo para aprovechar la oportunidad para limpiar el chocolate que manchaba la comisura de sus labios, ayuda que claramente benefició más al ayudante que al ayudado. Lom, parece que me ensució otra vez. Guayu pensó que si ella era astuta, su princesa no se quedaría atrás. Catherine parecía estar disfrutando de sus dulces momentos matutinos, tanto que derramó chocolate a propósito otra vez. Antes de que Guayo pudiera venir a ayudarle y cuidarla una vez más, esta vez, sin embargo, Catherine estaba preparada y no dejaría que Guayo fuera el que la provocara. En esa fría mañana, con nieve cayendo, el beso con sabor a chocolate calentó sus cuerpos y transmitió calidez a ambos corazones. Guayo, ¿quién es esta señora de aquí? Chacha, este es Blue. Blue, encantada de conocerla. La dueña de una cara bonita le respondió a la muchacha de pueblo, Chacha, alguien de que Guayo le había dicho que era cercana. También era cercana a varios otros niños. Solo entonces Catherine descubrió que, durante el tiempo que estuvo ausente, fueron estos amigos de diferentes edades quienes ayudaron a Guayo a superar los días difíciles, a aliviar su soledad. Por ello, quiso agradecer a los niños por ayudar a la persona más importante para ella en los momentos más difíciles, comprando dulces y arroz para repartir como un pequeño gesto de agradecimiento.